16 horas 35 minutos. Gracias a toda la audiencia que está del otro lado. Que ya tenemos unas cuantas consultas, mensajes para leerle. Algunos los vamos a resumir, son muy largos algunos de esos mensajes para el doctor Álvaro Ronco. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Muy bien, muy buenas tardes. Un saludo para ti y para toda la audiencia de FM Naturales. Bueno, Álvaro, tuvimos un contacto contigo ya hace justo unos días atrás hablando en el tema de alimentación, esta época de pandemia y también obviamente durante cualquier época del año, pero principalmente fue en ese momento, estábamos hablando de cómo cuidarnos, de cómo aumentar las defensas. En este caso puntual te estamos convocando a ti porque, bueno, en este momento hace unos días atrás, yo te estoy hablando a nivel internacional, ¿bien? Había por un lado una versión que decía, no al tapaboca, ¿bien? Por esto, bla, bla, bla. Después había otro librito, por decirlo de una forma, que decía sí al tapabocas. Nosotros vimos en varias publicaciones tuyas ya hace bastante tiempo, cuando comenzó en cierta forma la pandemia, tú dabas a través del Facebook de Salud Crónica Álvaro Ronco, les te digo a la audiencia para que lo siga al doctor y así ver las publicaciones también, los posts que vas realizando a diario. Tú decías, ¿por qué no usar el tapabocas acá en Uruguay para prevenir? Así que por lo tanto, el micrófono es todo tuyo. Explícanos por qué sí al uso del tapabocas. Muchas gracias, Chucho. Y es verdad que la primera de esas notas es del 23 de marzo, donde yo lo planteé con un título de mascarilla sí y cuarentena no. Un camino diferente es posible. Y eso sucede porque para ese día 23 yo llevaba bastantes días donde estaba leyendo cosas de la literatura científica y a pesar de que la evidencia era restringida, ya había visto claro que el panorama de algunos países en cuanto a un mejor logro respecto a lo del coronavirus estaba dado por el hecho del uso masivo de las mascarillas, mientras que la Organización Mundial de la Salud tenía como un argumento muy firme: no recomendamos el uso masivo, no está demostrado que sirva, entonces hay que dejárselo solamente para que lo usen el personal de salud. Y bueno, a consecuencia de eso también hubo una postura de parte de especialistas nuestros vinculados al área, que se mantuvieron muy firmes con eso y realmente lo dijeron públicamente. Era prácticamente decir, bueno, no tiene sentido que lo usen solamente los que están con un síntoma como de resfriado, ¿verdad? Con gotitas de la nariz o que tengan un problema de dolor de garganta, cosas así. Sí. Eso era con la idea de que, bueno, que el que está en esas condiciones puede contagiar, entonces que se tape. Pero, ¿qué pasó? La literatura mostraba que los países, al estilo de Corea del Norte, de Taiwán y otros, los países que enfocaron esto y les resultó útil, es porque se pusieron a diagnosticar casos asintomáticos, y acá quiero separarlo de los diagnósticos, sí. Pero lo importante era que asumieron de que la población que no tenía síntomas de nada, de estado aparente de salud, también podía contagiar. Y entonces, bueno, por un lado era detectarlos para aislarlos, buscar los contactos de esos para aislarlos. Sí. Y la gente que usara tapabocas para que en su condición de supuestamente normal no se manejara en forma totalmente libre, porque podía estar contagiando sin saberlo. Y debieron pasar 10 días por lo menos para que llegara la noticia del cambio de opinión. Entonces, claro, yo estoy viendo cómo les debe costar a los que están poniendo la cara, y hablo de los profesionales, sí. Digo, ahora que la OMS lo ambienta distinto, y ahora sabemos, hace unos días, que la OMS planteaba esto, la Organización Mundial de Salud planteaba esto porque por el temor de que escasearan las mascarillas para los especialistas, cuando en realidad las mascarillas son distintas, porque una cosa es el material de tela, todo lo que se puede usar como mascarilla común, y hay que dejar las que son especiales, sí, para el personal de la salud. ¿Ah? Entonces, ahora ya tenemos claro que la OMS se dio vuelta, sí. Y entonces no tiene más remedio que admitir, pero no van a decir estaba equivocado o estábamos equivocados. No. Ahora parece que la evidencia es distinta y entonces es recomendable utilizar mascarillas. Bueno, pero veníamos diciendo desde el principio que sería un esfuerzo mucho más útil, más productivo
porque limita mucho menos la actividad, la vida común, que la gente pueda salir usando mascarillas, usando tapabocas, de la puerta de la casa para afuera, es decir, que para hacer el mandado, para hacer la compra, eventualmente hasta para ir al trabajo, y todavía más, para viajar en medios colectivos, como es el caso del ómnibus. Sí. Digo, con más razón todavía. Yo estoy prescindiendo de lo que es tocar pasamanos y demás, que no es poco importante, pero a los efectos, en ambientes cerrados, donde estamos respirando aires, y donde estamos las personas, en el caso de un ómnibus, estamos a menos de 1,5 metros de distancia de uno de otro. Sí. Bueno, se crean caldos de cultivo muy particulares. Entonces, necesitamos que allí también se promulgue, se pueda promover mejor el uso de mascarillas, para que entonces la condición potencial, no tanto para jerarquizar, no tanto para protegerse de otros, sino para uno no transmitir, en el caso de que uno tenga el virus en sí y no le dé síntomas. Sí. Se estima que 80%, 4 de cada 5 personas pueden llegar a tener el virus y no darle síntomas, sobre todo en edades vamos a ponerle de 60 para abajo. Entonces, nos encontramos con que hay un montón de población que puede estar infectada con el virus y está haciendo su vida normal. A esa es la que tenemos que cuidar. A esa es la que tenemos que pedirle que use tapaboca. Y a los demás que usen tapaboca para ponerle un freno a lo que puede ser esas distancias que en el estado aparente de salud hace que se achiquen las distancias, ¿no? Sí, totalmente. Tengo un par de preguntas que por acá, por ejemplo, Marta desde San Jacinto menciona de que ella tiene que estar viajando a Montevideo para su trabajo, no ha podido ausentarse de su trabajo, y que ella va en ómnibus, y obviamente al margen de que las frecuencias no son las de antes, de todas formas los ómnibus van abarrotados de gente, principalmente dice al regreso. Por más tapaboca que yo me ponga, dice, lamentablemente tengo que tocar, claro, lo hablaba justo tú recién, ¿no? El tema del pasamano y los asientos, donde de todas formas que también tendría que estar de guantes, pregunta ella. Bueno, como ideal sería ideal, pero lo que pasa es que hay que manejarse acá entre lo ideal y lo que es viable. Entonces, cubrir el área de la parte respiratoria es el primer paso y es lo más indispensable. Todo lo demás que pueda hacer contacto, bueno, le pedimos que trate de esmerarse al momento de volver a la casa, y en el camino de no tocarse, básicamente no tocarse la cara, los ojos sobre todo, ¿verdad? Si ha tocado algo de uso común, quiero decir, y más esmero que ese, vamos a ser razonables, es lo que nos permitiría tener una cobertura importante, porque no podemos estar usando equipos especiales. Claro. Yo creo que hay que darle jerarquía a lo de taparse boca y nariz. Bien. Andrés nos pregunta por acá desde la ciudad de Tala. Saluda, dice que te sigue a través de la página, el doctor Álvaro Ronco. Y lo que dice Andrés acá, la consulta es, cuando se habla de tapabocas, barbijo, los que dicen ser desechables, ¿cuántas horas se puede utilizar antes de tirarlos? Bueno, hasta donde sé, porque es un área que he sentido varias versiones y yo no domino ese tema puntualmente, pero se habla de 2 a 4 horas. 2 a 4 horas. Entonces, lo que es desechable puede servir perfectamente para salidas cortas. No es el tapabocas para usar en horario de trabajo, probablemente, si es un horario de trabajo de extensión normal, pero para los mandados, para ir saliendo de la calle, ir a tomar el ómnibus o tomar un vehículo X y llegar hasta un lugar determinado, digo, estamos cubriendo recorridos pequeños y por lo tanto tiempos menores, y admite más de un uso, siempre y cuando se tenga cuidado después de plegarlo al sacárselo, no tocar la parte de afuera, y plegarlo debidamente y dejarlo separadito como para volver a reutilizarlo. Sí se habla de que algunos de estos, si se mojan, evidentemente que hay que estar respirando mucho para que quede realmente mojado, porque es así.
Digo, si se mojan, entonces está generando una condición como de no tan impermeable, entre comillas, vamos a decir. ¿Tá? Pero ante todo, los descartables hay que pensar en que son descartables después de un uso determinado, ¿tá? Que uno no los puede lavar como haría así con ciertos productos de tela como tal. Bien. Que hay cosas de uso casero que lo admiten, ¿no?